Le damos gracias a Dios porque nos permite compartir su palabra, porque nos permite estar aquí, porque nos concede un día más de vida y poder disfrutar de sus bondades un día más. Se ha estado compartiendo sobre las escrituras, cuál es la importancia que las escrituras tienen en nuestra vida. Se ha estado compartiendo también sobre la veracidad y la suficiencia de las escrituras y también sobre la responsabilidad que nosotros como seres humanos tenemos de escudriñar esas escrituras. Porque las escrituras Dios las ha dejado para que nosotros podamos alcanzar esa salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, para continuar con este ciclo, vamos a estar viendo hoy algo que le he titulado Los peligros de no escudriñar la escritura. Porque creo que Dios quiere advertirnos a todos, a los que ya le conocemos y a los que aún están por conocerle, de que hay un peligro de no escudriñar la escritura. Y quisiera decirles algo que es muy común el día de hoy, ¿verdad? Los seres humanos siempre procuran un bienestar, siempre procuran una seguridad, siempre procuran tener paz en su vida. Y hacen un sinnúmero de cosas o hacemos un sinnúmero de cosas para tener ese bienestar y para tener esa paz. Normalmente las personas no queremos tener problemas, no queremos pasar dificultades. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta en esto, porque aunque siempre estamos tratando de minimizar los peligros y los riesgos en nuestra vida, muchas veces no se toman las medidas pertinentes, ¿verdad?, para eso. Quisiera que antes de continuar hiciéramos una oración a Dios para que nos ayudara en esto. Señor, quiero rogarte hoy, Señor amado, que tú nos ayudes, Padre. Tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, Señor, y que realmente no somos suficientes para esto, Señor. Padre bendito, yo te ruego que venga tu gracia, Señor, tu Espíritu ayudándome, Señor, a compartir esta verdad o estas verdades, Señor. Que también abras nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender cuán importante, Señor, es escudriñar tu palabra, Dios bendito, sobre todo en tiempos tan complicados como los de hoy, Señor. Padre bendito, ayúdanos, respáldame, Señor amado, dame tu gracia, abre el entendimiento de estos corazones, Señor, y que tú seas glorificado, Señor, en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Sí, decía que los seres humanos siempre están tratando de minimizar los riesgos en sus vidas, ¿verdad? Y que siempre toman las medidas que ellos consideran necesarias para eso. Por decir algo, las personas compran un seguro médico para que en el momento de una enfermedad o una dificultad con su salud, ellos puedan atenderse oportunamente. Buscan las mejores clínicas, los mejores hospitales, los mejores médicos para tratarse cualquier problema de la salud que pudiera llevar a una complicación e incluso la muerte. Las personas compran algunos un seguro de vida, los que pueden, por si acaso llegasen a fallecer sus hijos o sus familiares, su esposa o quien sea, queden provistos o queden realmente salvaguardados con ese seguro, ¿verdad? Y así cada cosa, por ejemplo, los padres mandan a los hijos a un colegio donde ellos sienten que hay seguridad, donde les van a enseñar bien. Los que pueden compran un vehículo para que sus hijos no corran ningún riesgo en la calle y están pendientes siempre de esas cosas. Podemos ver también cómo en el tiempo de esta pandemia, cuando comenzó, cómo la gente al inicio solo escuchaba. Recuerdo yo mismo que escuchaba decir que el coronavirus, que ya está en Estados Unidos, y la gente, algunos lo hacían a manera de broma en la calle, te va a dar el coronavirus. Sin embargo, cuando se escuchó el primer caso de coronavirus aquí en Nicaragua y que esa persona finalmente había fallecido, la gente se comenzó a alarmar, comenzó a asustarse, comenzó a ver que realmente este era un riesgo, que era un peligro, que atentaba contra sus vidas. Y entonces la gente comenzó a
buscar información en el internet, llamar a los doctores. Incluso recuerdo que pasaban muchos WhatsApp acerca de lo que la gente podía tomar, si acaso tenías tales o cuáles síntomas que se relacionaban con el coronavirus. Y la gente así ha estado, porque cuando comenzó a ver que ya sea amigos o familiares cercanos les tocó la muerte por este virus, vieron que esto no era un juego. Lograron ver realmente el peligro que implicaba la pandemia y la gente buscó cómo prepararse, comenzó a vacunarse y la gente comenzó en pro de eso a investigar que la Pfizer es mejor, que la AstraZeneca, que la esta, que la otra, que la cubana no sirve, que sí sirve. Y la gente en esa preocupación, que una dosis, que otra dosis, y estando ahí constante, la gente tratando de asegurar su vida. Había gente que decía, yo me puse hasta el tercer refuerzo para que no me dé. Y tristemente aún con todo y eso hubo gente que vacunado terminó falleciendo. ¿Y qué podemos ver en todo esto? Podemos ver que la gente quiere un bienestar, quiere una seguridad, quiere tener esa confianza de estar lejos de los peligros, lejos de todo lo que atente o sea un riesgo con nuestra vida. Sin embargo, la gente siempre se preocupa de esas cosas, de lo material, pero no se preocupa de asegurar su vida con Dios, de asegurar su salvación, de asegurar que un día cuando muera pueda estar con Cristo, pueda tener su alma preparada para poder ver a ese Dios que es santo y que un día también regresará por aquellos que le aman. Vamos a ver un poco de esa importancia que tiene el escudriñar las Escrituras. Y solo para explicar un poco qué cosa es escudriñar, dice que es examinar con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos visibles de un asunto. Es decir, es como ver, como dicen aquí, al ojo, lo que no se percibe. Eso es escudriñar. La idea en el griego es como una persona que está escarbando minuciosamente para encontrar, por ejemplo, la gente que busca el oro, muchas veces escarba, y ustedes saben, en esos lugares donde está el oro se puede ver porque brilla, ¿cierto? Pero cuando sacan el mineral, está ahí y la gente tiene que prestar mucho cuidado a esas cosas. Entonces, así igual Dios dice, así como examina a la gente o como se dedicó a investigar con tanto tesón cuando vino lo del coronavirus o aquello que nos interesa para nuestro bienestar físico, así Dios también dice que debemos de escudriñar las Escrituras con ese tesón, examinarlas con esa atención, con ese cuidado, viendo los detalles menos visibles que son importantes para nuestra vida. Vamos a ver en Josué, capítulo 1, versículo 8, lo que dice la Escritura. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí Dios le está encargando a Josué una cosa que de hecho ya le había encargado a Moisés. Josué fue el sucesor de Moisés para meter al pueblo de Israel, a su pueblo escogido, a la tierra prometida. Y él le da un mandamiento muy particular. Fíjense bien, le dice que nunca se aparte el libro de la ley de su boca y que medite en él día y noche, que esté pensando continuamente en él. Y le da las razones. ¿Por qué? Porque entonces le dice, vas a hacer prosperar tu camino. Y también todo. Fíjense bien qué particular. Él le dice, todo te saldrá bien. ¿Quién de nosotros quisiéramos que todo nos saliera bien en la vida? Que siempre prosperáramos. Todos, ¿verdad? Todos dirían amén. Así es, porque nadie quiere tener problemas, como les decía anteriormente. Nadie quiere sufrir peligros ni estar en riesgo. Siempre anhelamos la seguridad, anhelamos la paz. Entonces, siguiendo esta línea que Dios le da a Josué, vamos a ver por qué es necesario escudriñar las Escrituras y cuáles son los peligros que nosotros vamos a enfrentar si no escudriñamos esa Escritura. Y el aspecto número 1 que quiero abordar con ustedes es que cuando no escudriñamos las Escrituras,
somos presa fácil del engaño. Somos presa fácil del engaño. Y podemos apoyar esto viendo un pasaje que está en Mateo 24, versículo 4, que dice así. Respondiendo Jesús le dijo, miren que nadie les engañe. Miren que nadie les engañe. Jesús, siendo Dios más que nadie, Él sabe que desde un principio el ser humano se enfrentó a este terrible peligro y a esta dificultad que le ha terminado o que le terminó costando la vida a muchas personas, y qué decir solo la vida, sino su condenación eterna. Y vemos cómo desde un principio Eva cayó en el engaño del diablo. El diablo la desvió de lo que Dios le había dicho inicialmente, de su palabra: si comen de este árbol van a morir. Eva no le puso atención a esas palabras y tristemente terminó sufriendo eso que Dios les había dicho. No murieron físicamente, pero la muerte espiritual vino sobre ellos. Y Jesús entonces, previendo todo eso y todas las cosas que han habido a lo largo de la historia a raíz del engaño, Dios advierte y nos dice, miren que no sean engañados. Y Él lo dice también en un contexto en el que los discípulos le están expresando a Él qué hermoso se miraba el templo, qué hermoso se miraban todas las construcciones del templo. Y Jesús también les dice otra cosa, que iban a venir muchos falsos maestros. Y a lo largo de la historia también han venido muchos falsos maestros, muchos falsos cristos, gente que ha llevado al suicidio a otras personas como David Koresh. No sé si han escuchado la historia de él, una persona que terminó la gente suicidándose, y así también otros. Por ejemplo, recuerdo muy particularmente porque conocí a una persona muy cercana que se metió a esta secta de salvo siempre salvo o creciendo en gracia, donde primero un hombre se proclamó Jesucristo hombre, se llamaba José Luis de Jesús Miranda, y posteriormente cuando él muere, la mujer viene y dice que ahora ella es Cristo Lisbeth, que Cristo es una mujer. Y es triste porque todo el mundo puede ver con claridad que eso no es más que un negocio. Ya se murió el hombre, hay que inventar una historia. Y al final el hombre termina siendo, según ella, el mismo demonio, el que decía que era Jesucristo hombre, pero así es. Y la gente va tras eso. Quizás los que estamos aquí, gracias a Dios, no hemos caído en ese engaño, pero estamos propensos a caer en otro engaño. Y vamos a ver para eso un ejemplo que está en Jeremías 7, del versículo 1 en adelante. Jeremías 7, versículo 1 en adelante. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejoren sus caminos y sus obras, y les haré morar en este lugar. No confíen en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoran cumplidamente sus caminos y sus obras, si con verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derraman la sangre inocente, ni andan en pos de dioses ajenos para su mal, les haré morar en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. He aquí que ustedes confían en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocieron. Van a venir y se van a poner delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y dirán, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Acaso es cueva de ladrones delante de sus ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. He aquí que yo también lo veo, dice Jehová. Estas palabras tan duras que escuchamos nosotros aquí a través de la profecía o a través del profeta Jeremías
vemos que Dios se la dice precisamente a su pueblo Israel, a quien Él escogió, a quien sacó de la casa de Egipto con mano poderosa, a quien soportó en el desierto y a quien metió a la tierra prometida a través de Josué, quien le dio esas palabras, que no se olvidara del libro de la ley. Estas personas que conocían perfectamente la ley cayeron en un engaño bien terrible, que probablemente muchos de nosotros podríamos también caer, y Dios nos libre si ya estamos en ello, ¿verdad? Y es una cosa, confiar en la iglesia, en la religión, confiar en lo que nosotros conocemos de Biblia o creemos que hemos hecho. Por ejemplo, hay personas que confían que ya aceptaron a Cristo y con todo eso ya basta, es suficiente y que no tienen que cambiar en realidad sus vidas. Esas personas no se cercioran de que Cristo también las aceptó a ellos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice aquí, qué particular. Comienza diciéndole, mejoren sus caminos y sus obras y les voy a hacer morar en este lugar. La gente se confiaba solamente del templo, diciendo, sí, aquí está el templo que Dios permitió a Salomón construir, donde Dios juró que ahí iba a estar su nombre. Y no solo su nombre, sino su santa presencia, porque el templo representaba el lugar donde la gente de todo el mundo llegaba a buscar a Dios, llegaba a buscar su presencia. Aún gente venía desde muy lejos al templo a adorar al único Dios vivo. Y el pueblo de Israel se confiaba en eso. Por eso es que vemos que cuando ellos van con Jesús, antes de Jesús ir a padecer y morir por nosotros, le comienzan a enseñar toda la construcción del templo y le dicen, mira Señor, qué hermoso. Y Jesús les dice, ven esto, no va a quedar piedra sobre piedra. Y después le comienza a decir, miren que no se les dé ese engaño, porque aún vemos en la Escritura cómo los fariseos dijeron, toda la gente se va tras este hombre, y si no hacemos algo, vendrán los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Para ellos era una preocupación más grande el templo, y teniendo al Dios vivo cerca de ellos, dándoles su preciosa palabra, teniendo la oportunidad de la salvación, se confiaron en un templo como esta gente. Y Dios también nos dice hoy, no basta con que vengas a la iglesia, no basta con que digas que lees o oras, con que digas que ya me aceptaste. Tienes que mejorar tus caminos, te tienes que arrepentir de tus pecados y de tu maldad y volverte a mí. Dice, ustedes confían en una palabra engañosa, en una palabra que es mentira. Y les decía su manera de vivir. Y si se fijan bien, eran pecados escandalosos. Y la gente se limpia siempre de lo más escandaloso. Yo ya no tomo, hermano. Ahora ya acepté al Señor. Yo ya no ando de adúltero. Ahora ya acepté al Señor. Y no nos preocupamos de las cosas más profundas del corazón. Por ejemplo, como la codicia, el enojo, que es igual a matar o adulterar. Entonces, Dios les dice, ustedes vienen a la iglesia y eso les basta. Ya cumplí el domingo, ya fui al domingo. O las personas, por ejemplo, yo he observado que hay muchos lugares evangélicos donde diario hacen culto. El lunes, reunión de ministros. El martes, de oración. El miércoles, de dama. El jueves, de caballero. El viernes, de joven. El sábado, de tal cosa. Y el domingo, escuela dominical. Y la gente dice, sí, vamos al templo. Pero Dios te dice, haces todas estas maldades y después vienes el domingo solo a reconciliar y crees que eso basta. Yo también veo eso. También veo ese engaño que traes en el corazón. Y te digo, mejora tus caminos. Y eso lo vamos a ver también cómo Dios reafirma esta palabra en Amós 5, 14 y 15. En Amós 5, 14 y 15, miren lo que dice la Escritura. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Y después dice el 15, aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizás Jehová de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Miren el anterior, qué particular lo que les dice. Busquen el bien, busquen lo que es bueno, busquen cómo arrepentirse y en verdad
mejorar sus caminos y entregarse a Dios. Y así Dios de los ejércitos, ese Dios de guerra, ese Dios poderoso, en realidad va a estar con ustedes como dicen. Como las personas que dicen, no hermano, Dios está conmigo porque fíjense que yo le pedí y me sanó del coronavirus. ¿Cómo no va a estar Dios conmigo si yo le pedí que me sanara y Él me sanó? Sí, Dios te sanó por tu pura piedad, pero si no buscas lo bueno, si no aborreces el mal, como dice su palabra, Dios no estará contigo. Dios no estará con ninguna persona que ande en su pecado. Por eso Amós le dice a este pueblo, aborrezcan todo eso y Dios va a estar con ustedes realmente, como ustedes dicen que Dios está. Ahora, ¿por qué más también es importante en el caso de nosotros como iglesia atender a las palabras de Dios y estar siempre pendiente de las escrituras? Porque vemos que en la palabra revelación o apocalipsis, Dios les da una advertencia muy fuerte a las iglesias. Y por ejemplo le dice a Éfeso, tú has perdido tu primer amor, haces muchas cosas, haces obras, no toleras a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, tal y tal cosa, y has trabajado muy arduo por mi nombre, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Es decir, esta iglesia pensaba que estaba bien porque andaba en toda esa obra. También vemos que a la iglesia de Sardis le dice algo muy pesado también. Tienes un nombre de que estás vivo, pero sabes una cosa, estás muerta. Como iglesia, estás muerta. Como persona, estás muerta. Y muchas veces los cristianos corremos ese riesgo, tener la forma externa, de decir, sí, un día Dios me perdonó, me salvó, y no seguir perseverando en esa palabra. Y vamos cayendo muy sutilmente en esa muerte. Y pensamos, sí, yo estoy vivo. Llegamos al punto de la Odisea, donde decimos, yo soy rico, Dios me ha prosperado, tengo tantos años en el cristianismo, hasta he hecho milagros, he echado fuera demonios en su nombre. Y Dios te dice, pero tú no te das cuenta que estás desnudo, estás ciego. Y le dice, compra de mí colirio y echa en tus ojos para ver bien, para que ese engaño que tienes en el corazón se pueda quitar. Y le dice, tibio, te voy a vomitar de mi boca porque crees que tú eres rico, pero en realidad eres pobre. Entonces, como iglesia también corremos un riesgo porque podemos caer en un engaño. Esto nos lleva de alguna forma también a un segundo punto. ¿Por qué muchas veces también se cae en un engaño? Porque desconocemos la voluntad de Dios. Desconocemos cuál es la voluntad de Dios. Y vamos a ver un ejemplo muy particular que ya los hermanos también han tocado respecto de este punto. Ese está en Mateo 22 y dice lo siguiente, Mateo 22, 29. Miren lo que dice. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Se equivocan, están errados, están desviados, porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Esta es una expresión que Jesús les dijo a un grupo religioso, a una facción de un grupo religioso llamado los saduceos, que ellos creían en la reencarnación. Es decir, que cuando una persona muere, dependiendo de su obra, va reencarnando, ya sea que si se portó bien en un animal o si se portó mal, puede reencarnar según ellos, por decir algo, si eras pobre, en una persona rica y ese tipo de cosas, ¿verdad? No creían en la resurrección, no creían en espíritu y le ponen a Jesús un ejemplo acerca de esto y le dicen a Jesús, un hombre tuvo una mujer, ustedes saben la historia, el primero la tuvo, la mujer murió y la ley mandaba que se casara con el hermano, lo tuvieron 7 hermanos, y al final ella se murió. Entonces Jesús le dice, ustedes están equivocados. Y la razón de ese error, de esa equivocación, es que ignoraban la escritura, pero también el poder de Dios. Y en este sentido lo podemos tomar como que ellos ignoraban su voluntad. Ignoraban qué es lo que en realidad Dios quiere con el hombre y qué pretende realmente en el futuro Dios hacer con el hombre. Ahora, vamos a ver algo. Respecto de la voluntad de Dios, los seres humanos muchas veces piensan que la voluntad de Dios es que todo me vaya bien. Y en parte sí, pero ellos lo asocian o lo asociamos muchas veces a una cosa,
que tenga dinero, que no tenga problema, que tenga mi religión, sí, que tenga bienes, que pueda tener un novio, una novia, un esposo, una esposa, que tenga salud y que solamente se remita a eso, ¿verdad? Pero vamos a ver realmente en la Biblia cuál es el interés de Dios respecto de su voluntad y por qué es importante conocer su voluntad, porque cuando no conocemos la voluntad de Dios, andamos, como decimos en buen nica, dando palos de ciego, andamos a tienta, haciendo cosas que son malas y pensamos que no hay ningún problema, como que Dios de alguna manera pues no le importa eso. Y miren cuál es la voluntad de Dios. Primeramente lo vamos a ver en 1 Timoteo 2, 3 y 4. 1 Timoteo 2, 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice, el cual quiere, aquí expresa su voluntad, que todos los hombres sean salvos, número 1, y 2, que vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre en realidad logre alcanzar esa salvación que Él ha traído a través de Jesucristo. Y quiere que lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre anda en un engaño, una mentira, ya lo vimos, sufre muchas cosas. Y el conocimiento de esa verdad, ¿quién es? Sino Jesucristo mismo. Esa es la voluntad de Dios. Sí, Dios probablemente quiera prosperarte en algún momento si ve que es necesario, pero muchas veces Dios le puede dar cosas al hombre o a la mujer que piensan que es para tu bien. Ahí está la jovencita o el jovencito que está muy enamorado y perdido de la jovencita o el jovencito del mundo. Y hasta le ruega a Dios, Señor, yo te pido que esta mujer me haga caso, que esta muchacha me haga caso, Señor, se arrodilla, anda haciendo según él cosas buenas y está ahí queriendo lograr eso de Dios y Dios le dice, si supieras que esta mujer te va a hacer la vida imposible, si supieras realmente cómo es su carácter, o jovencita, si supieras que este jovencito solo lo ves así, pero es un gran perezoso, no le gusta trabajar y le gusta, eso sí, mandar mucho a la mujer que te haga esto, que es lo que quiere, no es una esposa en sí. Es una esposa que le supla quizás su necesidad afectiva, sexual y tener una empleada. No creas que está dispuesto como Cristo a servir a la iglesia. Y ahí está el jovencito buscando una cosa o las personas diciendo, ay Señor, ¿por qué soy pobre? ¿Por qué siempre ando en esta miseria? ¿Por qué siempre ando arráncame la vida? Señor, por favor, que tenga dinero. Y Dios conoce lo avaro que eres en tu corazón o lo mezquino que eres en tu corazón y cómo Dios sabe que si te da dinero solo va a ser para tu propia perdición. Entonces vemos que Dios, su voluntad primeramente es que te salve para que Él te pueda cambiar el corazón, para que Él pueda llegar a nuestras vidas y realmente darnos esa felicidad, esa seguridad que Él de alguna manera, o mejor dicho en su totalidad, trae al corazón de las personas. Ahora, vemos también para la iglesia que Dios expresa siempre esa voluntad. Y lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación. Esto el Señor lo viene diciendo en un contexto de que dejemos nuestra vida pasada, nuestra mala manera de vivir. Y dice, para los cristianos, Dios quiere que te santifiques, que te apartes, que te purifiques del mundo. ¿Por qué? Porque yo ya vengo, yo ya estoy pronto para venir. Y Dios no nos quiere hallar en un engaño como la iglesia de la Odisea, ahí durmiendo. Dios quiere que estemos preparados, que nos estemos santificando. Es decir, que nos estemos apartando para Él, guardándonos del mundo. Entonces, hermanos, si nosotros no leemos la Escritura, si no la escudriñamos con ese tesón, corremos el riesgo de irnos deslizando también y de dejar esa santificación que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, ¿por qué las personas no conocen la voluntad de Dios o solo piensan a veces en como solo los positivos respecto de Dios? Esto es porque al no escudriñar las Escrituras también caemos en un tercer peligro, que es que desconocemos el verdadero carácter
de Dios. Es decir, tenemos una imagen distorsionada de lo que en realidad es Dios y de cómo es su carácter. Y eso lo podemos ver en Romanos 11:22. Miren lo que dice. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Es decir, habla de una permanencia. Pues de otra manera, es decir, si no permanecemos, también tú serás cortado. Le está hablando Pablo a los romanos, es decir, a personas que no eran del pueblo judío, personas, como dicen en la Escritura, gentiles, que no pertenecían a este pueblo judío, y les está diciendo una verdad. Dios tiene un doble carácter. Dios escogió primeramente a Israel, pero a causa de la desobediencia de Israel, Dios nos concedió a nosotros que podamos alcanzar esa bondad de Dios. Y dice, hay gente a la que Dios le ha manifestado su bondad, pero hay gente a la que le ha manifestado su ira. ¿Cuál es el problema? Que cuando no conocemos el carácter de Dios, nuestro corazón se inclina hacia uno o hacia otro lado. Es decir, hay gente que solo se inclina hacia el amor y hacia la bondad. Y dice, por ejemplo, que Dios es solo amor, que cómo va a mandar un Dios tan bueno y santo toda la eternidad a sufrir ahí en el infierno, a estarte quemando. ¿Cómo va a ser posible? ¿Que acaso Dios es un sádico para que se deleite en semejante cosa? Entonces tenemos un Dios que solo es amor, que solo es perdón, que solo es bendiciones, que no da castigo, que no trae juicio. O podemos tener una imagen distorsionada de Dios, que solamente es un Dios, el Dios del garrote. E incluso los mismos cristianos podemos caer en esto. Ahora ya estoy con Dios, Dios me perdonó, pero Dios está así. A ver, quiero ver, chiquito, ¿a qué hora se te ocurre dar un pecado para dejarte del garrotazo, para mandarte al infierno de una vez? Y a veces la gente no se puede salvar por esta idea, porque piensa que es tan pecador que no puede venir a Cristo, que Cristo, sus pecados son tan grandes que no los puede perdonar. Y está bien que no minimice sus pecados, está bien que se dé cuenta que es terrible lo que ha hecho delante de Dios, pero que también sepa que hay un Dios de amor. Y vamos a ver este contraste en Primera de Juan 4:8. El que no ama, dice, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su esencia de Dios es que Él es amor. Y vemos en la Escritura un montón de ejemplos. Es decir, por ejemplo, Dios perdonó a Manasés, que fue un rey de Israel que era muy perverso, que dice que se excedió en hacer lo malo delante de Jehová. Pero cuando este hombre se humilló, cuando se dio cuenta que clamó, que se dio cuenta de su pecado, Dios lo perdonó. Igual perdonó a David. Vemos también el apóstol Pablo que dice, no merezco ser llamado un apóstol porque yo perseguía a la iglesia. Yo consideraba mi deber acabar con este nombre. Jesucristo, ese nombre tiene que desaparecer de la faz de la tierra. Y él andaba de una ciudad en otra siguiendo a los cristianos, al punto que si ustedes leen la Escritura se dan cuenta que dice que lo arrastró enfurecido sobremanera y lo hacía blasfemar. Es decir, cristianos que en su momento estaban debilitados y los hacía decir, no, ya no soy cristiano. Y por eso Dios también nos advierte respecto de eso. Ahora vamos a ver en Hebreos 12:29 el contraste. El contraste o la otra parte del carácter de Dios, su severidad. Porque nuestro Dios, ese Dios que es de nosotros, ese Dios de amor que nos salvó, que nos perdonó, que tuvo misericordia a pesar de que éramos más terribles que Manasés, también es un fuego consumidor. También hay que temerle, también hay que respetarlo, también hay que valorar su palabra, escudriñarla para darnos cuenta que nosotros también podemos ser arrancados como el pueblo de Israel. Entonces dice que Dios es fuego consumidor. Dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y vemos el diluvio, donde solo 8 personas se salvaron. Vemos Sodoma y Gomorra, como la parte del amor de Dios sacó a Lot por la oración de Abraham y a su familia, pero solo Lot prácticamente y sus hijas terminaron salvándose. Esa mujer que volvió a ver atrás, tristemente se convirtió en estatua de sal, porque una vez habiendo emprendido la carrera, como dijo Jesús, el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí.
Esta mujer traía Sodoma y Gomorra en su corazón y se hizo estatua de sal. Vemos a Nadab y Abiud, hijos del sacerdote Aarón, que ofrecieron un fuego extraño delante de Dios. Vemos a Usa, que tocó el arca, que no le tocaba tocar, con una buena intención aparentemente, y cómo Dios lo mató. Vemos que Dios es fuego consumidor y Dios nos habla tanto a cristianos como a no cristianos de temerle, de saber que sí, Dios es amor y está ahí para perdonar, pero que también dice que no tomará por inocente al culpable. Entonces, qué importante es estudiar las Escrituras para no caer en este peligro de solamente ver una cara de lo que es Dios. Ahora, vamos a ver un cuarto punto que habla de por qué es un peligro no escudriñar las Escrituras, y es que al no escudriñar las Escrituras no podemos alcanzar una actitud adecuada para ir a Dios. No tenemos la actitud que Dios espera que nosotros tengamos para irle a buscar, y eso lo vemos en Hebreos 4, versículo 12. Miren lo que dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es decir, que logra su objetivo, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos que la palabra tiene un objetivo, tiene un propósito o cumple una función en nuestra vida, y esto es cortarnos. Cuando no conocemos a Dios, o incluso cuando somos cristianos, es llegar al fondo de nuestros corazones, discernir nuestros pensamientos, nuestras intenciones, porque cuando Cristo venga, dice la Escritura, que Juan le vio con los ojos como llama de fuego, es decir, escudriñando hasta lo más profundo del corazón, aquello que nadie sabe, porque las personas muchas veces por fuera podemos dar una buena impresión, una buena apariencia. Es bien buena gente ese muchacho. Y tal vez los padres que conviven con él dicen, porque no sabe el diablo que es en la casa. Y así igual la mujer dice, ay, qué hombre tan guapo, ojalá lo pudiera cambiar por el mío. Este solo me da mala vida, y no sabe que el otro es peor que él, que el que tiene. Y así pasa. Igual las personas, es que ese hermano ya aceptó a Cristo. Como una vez una persona andaba con él y yo miraba que le decía hermano, hermano a una persona, y yo le dije hermano, pero no de quién. Como diciendo, es hermano, pero no de Cristo. Puede ser hermano de cualquier otra persona, menos de Dios, porque aunque muchas veces las personas dicen tener una religión, no viven a como Dios quiere. Entonces, la palabra nos prepara en el corazón para poder tener la actitud con la que Dios quiere que nosotros vivamos. Y esa actitud la vamos a ver en Isaías 66, versículo 2. Isaías 66, versículo 2. Miren lo que dice. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Aquí Dios está marcando dos actitudes que a Él le gustan y que su palabra nos pone en esas actitudes. Cuando una persona viene a escuchar por primera vez la palabra y se cree muy bueno, de repente viene Dios y le dice, tú que te enojas, tú que mientes, tú que robas, tú que eres la persona honorable, pero tienes un adulterio ahí en secreto, que codicias en tu corazón, la gente por fuera te ve. Dios te va humillando en tu corazón porque te hace ver, no importa que tengas eso, no importa que la gente considere que vos sos bueno, y más cuando escucha que dice, como a los fariseos, vosotros sois quienes justificáis delante de vosotros mismos, pero Dios conoce vuestro corazón, porque lo que para ustedes es sublime, para Dios es aborrecible, para Dios es abominable, como los fariseos que les dio Jesús aquella gran reprensión en Mateo 23, que les dijo hipócritas, les dijo serpiente, les dijo generación de víboras.
les dijo, en resumen, hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, son generación de la serpiente. No importa que todos los días vayan a la iglesia, no importa que anden con sus flecos, sus mantos, que les guste que le llamen maestros, son hipócritas. Entonces la palabra nos humilla y eso lo podemos ver, por ejemplo, respecto a la humildad, porque la humildad es una condición que Dios pide para alcanzar la salvación. Y vemos eso en Salmo 119, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado, dice, para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Si asumiéramos, por ejemplo, el caso de David, que hubiese dicho estas palabras, o el Salmo 51, donde David se humilla ante Dios, donde está congojado por su pecado y adulterio. Alguien podría decir, pero ¿no se sabía los estatutos de Dios? Claro que se lo sabía, pero David se fue descuidando y una tendencia muy particular que él tenía hacia las mujeres lo llevó a menospreciar. Cuando Dios lo llega a reprender, le dijo, por cuanto tuviste en poco mi palabra. Dios lo humilló, lo tuvo que humillar. No importa que seas el rey, no importa que hayas ganado muchas batallas a través de mi poder. Dios lo humilló y después le vino una terrible consecuencia en su vida, en su familia. Entonces, vemos que la humildad es necesaria y solo la palabra de Dios nos va a poder llevar a esa humildad. Sin humildad es imposible que la persona se salve, porque la persona cree que está buena. Muchas personas dicen, no, si yo tengo tantos años de ir a la iglesia, ¿cómo me vas a decir a mí que yo soy un pecador? ¿Vos crees que voy de balde a la iglesia? ¿Cómo recuerdo el testimonio de un señor que era bien duro, era bien soberbio? Y el hermano que estaba en ese momento como pastor trataba de acercarse a él porque él llegaba en su bicicleta, ponía su bicicleta ahí, se sentaba, escuchaba la palabra y terminando, no había terminado de decir amén cuando ya estaba dando el pedal en la bicicleta. El hombre yéndose. Entonces un día lo abordó el hermano antes de que comenzara la prédica y le dijo, don fulano, ¿cómo está su vida? Usted ya se entregó a Dios. Tiene que entregarse a Dios, si no se va a perder. Y el hombre se enojó mucho. Y le dijo, ¿cómo me va a decir eso usted a mí? ¿Usted cree que vengo de balde a la iglesia? ¿Cree que todo este tiempo he venido a jugar? Agarró su bicicleta y se fue enojado. Tiempo después supimos que el hombre había muerto de un paro cardíaco, tristemente. Y su nombre no concordó con su fin. Él se llamaba Macario, que viene de Macariote, la palabra para bienaventurado, para feliz, para dichoso. Entonces, vemos en el Salmo 149, verso 4, lo que dice de la salvación y cómo es necesaria la humildad. Porque Jehová tiene alegría, felicidad, contentamiento en su pueblo. Y dice, hermoseará, ¿a quiénes? A los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, sin la palabra de Dios, sin haber sido humillado, nosotros no podemos alcanzar esa salvación. Y vamos a ver ahora la segunda característica que Dios pide, que decía, y que tiemble a mi palabra, ¿verdad? Y eso lo vemos, por ejemplo, en Proverbio 8:13. Miren lo que dice Proverbio 8:13. El temor de Jehová, ¿qué cosa es? Que la persona aborrezca, que desprecie, que odie el mal. Y te dice lo contrario. ¿Se fijan qué particular? Lo contrario a la humildad, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, correcto. Es decir, y Dios lo relaciona con esto, porque la gente mucho suele decir, sí, yo soy cristiano, sí, hermano, yo dejé algunos pecados, sí, hermano, yo ahí la llevo, sí, hermano, no se preocupe, vamos bien, ya vamos adelante, ya dejamos tantos pecados, y la persona en realidad no se convierte. ¿Qué es ese temor a Dios? Fíjense bien, Dios dice que Él quiere que la gente tiemble a su palabra, que tanto cristianos como no cristianos temblemos a su palabra. La gente en el ejército, cuando llegue el general o el de rango y le habla, no se hacen los locos. Por ejemplo, si les dice, soldado, agarra eso y llévelo para tal parte.
Este jefe siempre anda con sus cosas, así que me ibas diciendo. No, son, sí señor, y le dicen algo, señor, no señor, señor, sí señor, y lo miran con un respeto, con una reverencia. No crean que, ¿cómo está general? Que no sé qué. No, son bien respetuosos y temen que lo que el general o la persona de rango que les dice lo puedan cumplir, porque si no, ellos saben en lo que se van a enfrentar. Entonces Dios no es que quiere que estemos como una histeria ahí, Dios, ay no, el garrote, como le decía anteriormente, pero sí Dios quiere que tengamos ese temor en el corazón que nos lleve a decir, no pecar contra ese Dios de amor. Un temor que esté ahí para no ser ligeros como Sansón, que fue jugueteando, sí, si me atares con las cuerdas, entonces seré como todos los hombres. Era un secreto que él tenía que guardar. Y así muy ligeramente se le hizo andar en pecados, andar en cosas, hasta que finalmente el diablo, a través de su debilidad, lo agarró y terminó acabando con él. Entonces Dios quiere que tengamos ese temor. Y parte de ese temor también es aborrecer el mal. Ahora miremos Proverbios 16, versículo 6. ¿Qué más dice acerca de ese temor? Dice que con misericordia y verdad se va a corregir el pecado. Es decir, vemos una parte del amor también aquí. Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. Es decir, que las personas, muchas veces, Dios tiene que traerle unas consecuencias. La verdad que es difícil que el ser humano pueda entrar en esta, mejor dicho, imposible, que pueda entrar en estas dos actitudes que Dios requiere para la salvación si las personas no escudriñan su palabra. No van a poder aborrecer el mal porque dice, y que tiembla mi palabra. ¿Y a qué palabra vas a temblar si ni siquiera la conoces? ¿Cómo vas a temblar a Dios si no oís de su juicio? O si solo tenés una idea, sí, a mí me han hablado de que Dios es bueno, que es amor. Pero cuando te hablan de que Dios condenó al mundo antiguo, cuando te hablan o cuando ves, por ejemplo, a una persona que vos conocés y cómo le cayó la mano de Dios, ¿ustedes creen que los otros dos hijos de Aarón, cuando vieron que Nadab y Abiú, sus hermanos, murieron calcinados ahí por andar de ligero ofreciendo fuego extraño, ¿ustedes creen que ellos no les dio miedo? Probablemente dijeron en su corazón, no, encárguenle esta cosa a otro, porque esto no es un juego. El día de mañana hacemos lo mismo y nos sacan aquí carbonizados. Igual David cuando trasladaba el arca con mucha alegría y todo, y miró que su amigo Usa toca el arca y cae fulminado. Dice que tuvo temor en su corazón. No. Yo me la pensaba llevar a mi casa, que se la lleve Obededón ahí a su casa. Ni quiera Dios, no quiero morir así. Dios nos pone su temor para que nos apartemos del mal. Porque muchas veces el ser humano es necio, el joven, el adulto. Entonces, vemos esto que es importante. Ahora, ¿por qué es importante también tener esta actitud correcta? Si se fijan bien, cada uno de los peligros que hemos ido comentando se van entrelazando entre sí. ¿Por qué más es importante o qué riesgo corremos nosotros al no tener esta actitud? Es que Cristo, esto nos lleva al quinto punto, quinto aspecto o quinto peligro, es que Cristo no nos va a ser revelados para salvación, es decir, no vamos a alcanzar esa salvación que Dios ya ha preparado de antemano para nosotros. Y dice aquí en Juan 5:39, miren lo que dice la palabra. Escudriñan las escrituras, les está diciendo, o sea, ustedes investigan a los judíos, ustedes investigan, ustedes examinan las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En este caso, Jesús mismo, la salvación, estaba ahí con ellos, como que Jesús les está diciendo, ustedes están buscando ahí ansiosamente, escudriñando la escritura, escarbando, viendo cuándo va el Mesías, cuándo va a venir el Mesías, de dónde va a salir, que si viene de este pueblo o de lo otro. Y la salvación está aquí con ustedes. Dense cuenta. Eso que tanto están buscando ahí, aquí está esa salvación. Ustedes la escudriñan. Ellas son las que dan testimonio de mí. Léanla.
escudriñenla, estudienla, medítenla. Si no tienes esa salvación para poderla alcanzar. Y vamos a ver lo que dice en Santiago 1, verso 18. Santiago 1, verso 18. Vemos aquí de nuevo expresada la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero lo vemos aplicado en esto. Nos hizo nacer, Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, nadie puede tener un nacimiento de nuevo si no es porque ha tenido ese contacto con el Evangelio. Esto también lo vemos en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Romanos 1:17 nos da otra idea. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, es decir, Cristo pagando en la cruz por nosotros, esa es la justicia de Dios. Que yo que era pecador, que usted que era pecador, no tiene que morir por sus pecados. Que Dios ya castigó a su Hijo. Esa es la justicia de Dios. Se revela como por fe y para fe, dice. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y eso se confirma en Romanos 10:17, que dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Es decir, sin la palabra de Dios, querido amigo y amiga, querido hermano y hermana, estamos aniquilados. Sin la palabra de Dios, hagan de cuenta y caso que estamos en una selva donde andábamos una lamparita medio alumbrando ahí para guardarnos de los peligros y de repente se nos apagó. Andamos a tientas. Entonces Cristo nunca le va a ser revelado si no tiene un estudio de esta palabra, si no medita en ella, porque si no medita en ella, ¿cómo va a saber, cómo lo va a llegar a esa actitud? ¿Cómo va a entender su carácter? ¿Cómo va a saber cuál es su voluntad? ¿Cómo va a salir del engaño en el que se encuentra? Porque hay miles de engaños, desde los más viejos hasta los más jóvenes pueden tener engaños. A veces el jovencito piensa, no, yo estoy joven, yo voy a seguir jugando Free Fire en mi vida, en mi onda. Eso es para aquella viejita que está allá. Esa ya está ya la miro más para allá que para acá. Como dicen los chavales, ya nos está robando oxígeno. Esa sí se va a morir. Esa sí que escuche con toda la atención el Evangelio, porque ella ya está viejita. No voy a hacer que una de estas se despierte y se despierte en el infierno. No. Vos también que estás joven. ¿Cuántos jovencitos jugando esos juegos de video o en miles de cosas? Conocí el caso de un muchacho que hacía esas piruetas con la bicicleta. Se fue con la llanta para adelante, pegó en la acera, se dio vuelta así y pegó la frente en el mero filo de la cuneta. Y hasta ahí llegó, se murió. 14 años. 14 años. El jovencito puede decir, no, eso de entender el Evangelio es para las viejitas. No, no solo es para las viejitas, es para ti, joven, que estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque es una gran dicha que de joven conozcas el Evangelio. Vamos al último punto. En realidad hay muchos más, pero vamos al último punto y que habla de, para la iglesia particularmente, que no se va a permanecer hasta el fin si nosotros no escudriñamos esta palabra. En Juan 15, versículo 5 al 7, miren lo que dice. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y dice el siguiente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Miren lo que dice el siguiente. El que permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho.
Yo pienso que una de las cosas y de los ruegos que tiene el cristiano es que Dios le ayude a perseverar hasta el fin. Dice, si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros como cristianos no estamos en esa comunión con Dios, el mundo se nos va metiendo muy suavemente. Nos vamos deslizando muy suavemente hasta que ya no estamos en esa vida y caemos en los estados de las iglesias que hablan Apocalipsis. Entonces es muy importante que nosotros como cristianos también estemos agarrados de esa palabra. Vamos a ver uno de los últimos pasajes en Hechos 20. Vámonos a Hechos 20, 32 de un solo. Dice, y ahora hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. Esta palabra se la dijo Pablo a unos ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando Pablo ya iba a partir y ya no iba a volverlos a ver a ellos, les comienza a encomendar un montón de cosas y les dice, se van a levantar falsos maestros, se van a levantar aún de aquí mismo de la iglesia, se va a levantar gente que va a arrastrar a los discípulos al engaño. Porque Jesús dijo que en los últimos tiempos, que son los que ya estamos viviendo, aún los mismos cristianos, si fuese posible, vamos a ser engañados por un sinnúmero de cosas, porque hay tantas religiones, hay tantas opiniones acerca de la Biblia, de esto, de lo otro, y eso crea una Babel, una confusión total. Y si las personas no están pegadas a Dios, es un gran riesgo, es muy riesgoso. Entonces, Pablo les está diciendo, yo los encomiendo, como él ya no los va a ver, les dice, yo los encomiendo, les comienza a decir, yo les prediqué el evangelio, estuve con mucha humildad y lágrimas delante de ustedes, yo les encomiendo el rebaño sobre los que Dios los ha puesto por ancianos, miren por ustedes mismos y por ellos, miren porque se van a levantar a hombres perversos que van a apartar aún a los discípulos, y al final les dice, yo los encomiendo primeramente a Dios y a su palabra, y te dice, que es la única que tiene poder para poderte dar herencia entre los santificados, es decir, para poderte llevar hasta el final en esa salvación, para poderte llevar hasta el final en esa salvación. Yo quisiera compartir, después de todo esto, brevemente, algo sobre mi vida. Yo me crié en un hogar, vamos a decirlo así, donde no se profesaba ninguna religión, o al menos de boca eran católicos, pero no tuve una instrucción religiosa desde niño. El asunto es que yo vivía en mi vacío, como todo joven, buscando la diversión, buscando quizás a una novia para poder saciar mi alma, y cuando tenía 17 años regresaba en la noche a dejar a un amigo como a eso de las 10:30, 11, y recuerdo que un amigo que era religioso, que luego me invitaba a ir a una iglesia cercana, me encontró y nos saludamos. Con él solíamos compartir cosas de nuestras propias vidas, como cuando los jóvenes comienzan a hacer bromas con sus padres y le dicen, ayer le robé a mi mamá 500 pesos, y se ríen, fregué, la semana pasada yo le robé 1000, y les parece gracia y se carcajean de esas cosas, como los hombres que se mofan de sus pecados. Entonces, cuando yo llego donde él, me dio un papel. El papel no era muy vistoso, era una invitación y traía los temas sobre una campaña que estaban realizando. Y decía, el verdadero arrepentimiento, la verdadera fe que salva, la verdadera gracia que salva. Y Dios puso tal hambre en mi corazón que le dije a él, vamos a ir a buscar a Dios, es hora de que busquemos a Dios. Recuerdo que de alguna forma, pues, al día siguiente lo pasé buscando. Él me dijo, no voy a ir. Yo puedo decir, ¿qué voy a ir a hacer ahí yo solo? Voy a ir a buscar a alguna chavala, al cine, hacer esto, lo otro, cómo saciar ese vacío. Pero Dios vio mi necesidad. Yo era una persona que, aún como joven, gozaba de ciertas cosas, pues. Tuve una buena niñez, y entonces me acuerdo que me fui solito. Dios me puso en el corazón, anda. Y yo llegué y era un auditorio.
grandísimo, había mucha gente. Y comienzo a escuchar sobre cómo la gracia de Dios atrae al pecador, cómo la gracia de Dios te lleva hacia Cristo. Y al final ese hombre expuso acerca de la salvación. Recuerdo que él expuso cómo Cristo fue molido, fue crucificado. Y yo miraba que la gente comenzó a pasar llorando. Y yo me limpiaba las lágrimas y decía, qué vergüenza que me van a ver llorar, qué vergüenza, no quiero que me miren llorar. Pero llegó un momento que eso fue tan fuerte que yo mismo pasé y comencé a llorar y comencé a decirle a Dios, ese fue el principio en mi vida de cómo Dios me atrajo hacia Él. Comencé a dejar pecado, comencé a aprender sobre confiar en Dios. Y aunque caminé por un tiempo, con pena lo digo, fui ligero en no cuidar lo que Dios me había dado en ese momento. Tenía 17 años. Dios puso un entusiasmo en mí. Le predicaba a mis amigos, a mis compañeros de clase. Yo mismo me aparté de pecados. Recuerdo que leí El Progreso del Peregrino y una noche lo terminé enterito y me acosté con aquella profunda paz en mi corazón. Y cómo anhelaba como cristiano llegar hasta el final y ser yo el que ya había completado la carrera y estar con Cristo. Sin embargo, fui dejando que la palabra no tomara el lugar que debía en mi vida y se comenzó a meter. Me fui descuidando al punto de que después caí en algunos de los pecados que había dejado. Me vinieron unas terribles incredulidades. Me costó muchísimo salir de eso. Los hermanos que son más viejos y me conocen saben cuánto me costó salir de eso. Pero Dios en su amor, Dios en su fidelidad, me soportó durante un tiempo y me volvió a revelar su palabra. Yo les puedo dar testimonio de que esa palabra de Dios ha hecho que hasta el día de hoy yo esté aquí. Hace unos años enfrentamos una situación muy complicada, mi esposa y yo, otros hermanos, muy difícil, donde había que tomar decisiones de vida o de muerte. Y yo recuerdo cómo oraba y me metía a estudiar la palabra, leía la historia de David, leía la Biblia y Dios me revelaba pasajes a mi mente. Cuando yo conocí de Dios por primera vez, de alguna forma fue como si Dios me imprimiera. Claro, tener 17 años, cuántas tus retentivas, las predicas las tenía casi intactas en mi mente. Y hasta la fecha yo me acuerdo de muchas cosas de eso. Pero les digo con toda sinceridad, esta palabra tiene poder de Dios. Y yo solo le ruego a Dios que me ayude, que me conceda así como Él me levantó y como me permitió, porque yo conocí también a otros jóvenes y quiero advertirle a los jóvenes que están aquí que tienen el privilegio de tener la palabra de Dios, no la desperdicien, no desperdicien sus vidas en las necesidades de este mundo. Cristo ya viene. Conocí a otros jóvenes en Honduras que fui a un retiro y a esos jóvenes les pasó lo mismo que a mí. Y algunos de ellos, uno de ellos que supe, se volvió loco porque el diablo lo agarró y le trajo tal incredulidad que le hizo creer que Dios nunca le iba a perdonar. Incluso aquí en Nicaragua conocí una muchacha que caminó un tiempo y ha quedado como loca, casi como que el demonio la ministra. Y eso es bien terrible. Descuidar la palabra de Dios no es cualquier cosa, joven. Abraza esa palabra que te puede salvar. Abracemos esa palabra. Si tú no te has salvado, escudriñala para que Dios con esa espada te pueda atravesar, para que Dios te levante de los muertos, como hizo con Jeremías, que le dijo, profetiza, hijo de hombre, diles esta palabra a ese pueblo de Israel del que habló, que confiaban en que voy a la iglesia, que estoy aquí. Dios tiene poder con su palabra para levantarla. Dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, termino con este pasaje que está en Juan. El último pasaje, permítanme un momentito. Juan 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús.
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar. Este es Cristo cuando vino a la tierra. Él dijo, ¿saben una cosa? Yo le hablo, yo no los voy a juzgar. Como la mujer que él no juzgó cuando le llegaron, mira, esta la llamamos en adulterio. Él le dijo, ni yo te condeno. No le dijo, sí, mereces ser apedreada, ya te voy a hacer el juicio, yo mismo te voy a apedrear. Porque aquellos no estaban limpios, no tenían la moral para apedrearte, pero yo sí, así que prepárate. No, Dios le dijo, ¿sabes una cosa? Te voy a dar otra oportunidad. Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Y miren lo que dice el 48. El que me rechaza, dice, y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que les he hablado, ella le va a juzgar en el día postrero. Esta palabra que tú desprecias y que le costó sangre al mismo Cristo, nos va a juzgar a ti y a mí el día de mañana. Y por eso es un peligro no escudriñarla. Dios hoy nos advierte acerca de eso. Cerremos nuestros ojos y meditemos en esto. Meditemos en estas palabras que hemos escuchado hoy. Creo que en realidad Dios nos quiere advertir sobre la importancia, sobre los peligros de no escudriñar las palabras de Dios. Medite, amigo. Usted de los que se preocupa por asegurar su bienestar físico, material. Usted se preocupa por eso y no se preocupa por su alma. Escudriñe la Escritura. Haga lo que le dijo Dios a Josué, que nunca se aparte ese libro, medítelo, para que no sea presa del engaño, para que no confíen que ya tiene una religión o que ha dejado algunas cosas malas, para que pueda conocer su voluntad, que es que todos los hombres sean salvos, que las mujeres sean salvas, no importa cuán perdido esté, Dios puede perdonar, y nosotros como iglesia saber que Dios quiere nuestra santificación, para que entendamos que Dios tiene un carácter de amor, pero que también Dios es fuego consumidor y que no va a dar por inocente al culpable, para que podamos realmente tener esa actitud correcta ante Él, para que todos estos peligros podamos evadirlos, para que podamos tener esa humildad, para que podamos temblar a su palabra y para que teniendo un corazón así, Cristo nos pueda ser revelado, que Dios nos hermosee con esa salvación, para que Cristo sea ministrado a nuestras vidas, para que como iglesia, hermano, hermana, podamos permanecer hasta el fin, abrazando esa palabra que tiene poder para darnos herencia, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Señor, gracias, Señor. La verdad, Señor, es que es grande tu amor, Señor amado. Hoy nos adviertes acerca de los peligros que tenemos, Dios amado, de no escudriñar esta palabra, Señor. La verdad, Señor amado, que yo te pido que tú nos ayudes, Dios bendito, porque no hay acepción de personas, Señor. El diablo ha destruido amigos, amigas, discípulos sencillos, ministros, Señor, que han descuidado esta palabra. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a darle el valor, a darle el lugar que debe tener en nuestras vidas y a darte lugar a ti. Porque si te respetamos a ti, Señor, vamos a respetar también lo que tú dices, tu palabra. Gracias por todo lo que tú nos has permitido hoy, Señor. Llévanos con bien, Señor. Haz que esta palabra germine un fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Amén. Y amén, Señor. Bueno, buenas tardes. Tengan todos, ¿verdad? Yo espero en Dios que podamos reflexionar en esto, que Dios nos pueda hablar a nuestro corazón. Quiero comentarles así breve. El hermano Daniel tuvo que ser intervenido por un problema de salud con el apéndice, pero gracias a Dios pues él está ya recuperándose y esperamos en Dios que él pueda estar pronto nuevamente con nosotros. Que Dios les bendiga. Si en algo le podemos servir, pues estamos a la orden. Tengan buenas tardes y que Dios les siga bendiciendo.